Salud, 1 de mayo, día heroico de la lucha internacional de toda la clase obrera, reafirmando una vez más el internacionalismo proletario, la solidaridad con los pueblos y las causas, donde hoy la alternativa que tenemos los pueblos es avanzar en unidad contra la opresión del sistema capitalista que se va desarrollando en el mundo y cada vez es más barbárico. Sin duda que estamos en un contexto complejo, a 40 años de democracia, en un proceso democrático dañado, frágil, por varios aspectos, por algunas políticas que se construyen y modelos de desigualdad, por la influencia de las clases dominantes en este país, que dejan en claro cada vez que gobiernan a quién realmente les sirven, y son a los mayas de oro, son a ese minoritario grupo de poder que concentra cada vez más la riqueza en nuestro país, y lo dejan demostrado cada vez que vuelven. En ese contexto que estamos, a 40 años de democracia, en un proceso sin duda que hoy algunos actores que fueron funcionales a la dictadura cívico-militar, que hoy siguen siendo funcionales al gran capital financiero, a las clases dominantes, estos actores que hoy nos tratan de imponer un relato sobre la teoría de dos demonios, como que la dictadura cívico-militar fue producto de dos confrontaciones naturales entre sí, como que fue una guerra de vándalos para justificar sus barbaries, porque en realidad sabemos que la historia indicó en este país que hubieron dos fenómenos que fueron centrales en nuestro territorio, pero también a nivel mundial, donde uno de los fenómenos fue la crisis social, política, económica de 1955 en este país, lo cual avanzaba de forma autoritaria contra quienes pensaban diferente. Y el otro escenario, el otro fenómeno, fue la contraofensiva del imperialismo norteamericano en el Cono Sur, en nuestra América Latina, lo cual concluía desde Washington, liderado por la CIA, la cooperación del Plan Cóndor, la cooperación de países que atribuyeron a las peores barbaries en nuestros pueblos, un Plan Cóndor que operó contra sus propios pueblos, contra sus propias civilizaciones, integrado por Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, lo cual en nuestro país, nuestra heroica CNT, y viva el 1 de mayo, nuestra heroica CNT cumplió un papel fundamental en nuestro país en ese proceso, lo cual ya desde 1964, ante el golpe de Estado de Brasil, su dirección concluía que si habría golpe de Estado, habría huelga general en nuestro país. Desde ese entonces, el 17 de abril de 1972, sin piedad, de forma cobarde, los militares incurrieron en el seccional 20, fusilando a 8 obreros del Partido Comunista, donde dieron fuego obreros que estaban completamente desarmados, padres de familias que lo único que anhelaban era amor a la humanidad, era amor a una causa, donde después nuestra gloriosa CNT, trillando fábrica por fábrica, cuadrilla por cuadrilla, rincón por rincón, afirmando la unidad para lo que se venía, para ese 27 de junio de 1973, donde desde el primer día que el Parlamento Nacional estaba siendo agredido,
nuestra CNT resuelve huelga general con la ocupación de todos los puestos de trabajo en todo el país, defendiendo la democracia, repudiando la dictadura cívico-militar, donde después lo que vino ya en 1974, los fusilados de Soca, las compañeras que fueron fusiladas en su hogar, durmiendo, las muchachas de Abril, una de 22 y dos de 19, que fueron fusiladas en su propio hogar, una estaba embarazada. Los peores crímenes han cometido, donde las 3 muchachas de Abril fueron 3 compañeras que tenían el mismo amor por la causa, por una justicia social, una justicia para este país, cuyo delito tenían era pensar diferente. Era una idea, era una construcción por la causa, y estas compañeras fueron fusiladas. Más de 140 balas cayeron sobre estas compañeras por pensar diferente, compañeras y compañeros. En ese proceso, después de 1974, ya en 1980, donde se impulsaba un plebiscito en este país de reforma constitucional de la dictadura, en un momento donde las libertades individuales estaban prohibidas, en un momento donde los sindicatos luchaban de forma clandestina, donde se luchaba desde la cárcel, donde se luchaba desde el exilio, donde se luchaba de forma oculta, porque si los encontraban reuniéndose, los torturaban y los llevaban a la cárcel a las peores torturas. En ese proceso, donde se hicieron paros por 5 minutos, asamblea, en un proceso donde el plebiscito que querían llevar a cabo era la reforma constitucional de la dictadura, pero también, y esto hacia la historia, en ese mismo año, la dictadura cívico-militar, el fascismo, irrumpe en la historia de la clase obrera una vez más, cambiando el 1 de mayo al 5 de mayo, donde el movimiento sindical dio lucha con organización, defendiéndose 1 de mayo, donde terminó en ese plebiscito con la unidad de todo el pueblo, diciendo no a la reforma constitucional de la dictadura para legitimizar al golpe de Estado. Eso fue producto de la organización del pueblo, del movimiento sindical. En ese proceso de persecución política, de miles de torturados, miles de desaparecidos que hasta el día de hoy seguimos en sus búsquedas. En ese proceso es cuando el movimiento sindical y el pueblo demuestra que con la unidad puede vencer a cualquier tiranía, que con la unidad puede vencer a cualquier tiranía en este pueblo y en los pueblos del mundo. Después vino el 1 de mayo de 1983, donde el movimiento sindical una vez más, ocupando las calles, liderando a la patria de Artigas, a reivindicarle a la dictadura cívico-militar, amnistía general y restricta, reivindicándole trabajo, salario, la reintegración de las instituciones democráticas en este país, pero algo que fue fundamental, que era una salida libertaria para nuestro pueblo, donde vino después la restauración democrática de nuestro país, donde vino una salida democrática y donde sus causales
y los protagonistas, que sí es verdad, cuando hablamos que los pueblos y las masas son los que escribimos la historia, porque en nuestro país no le dimos ni un minuto de tregua al fascismo, porque nuestro pueblo venció a la dictadura cívico-militar, compañeras y compañeros. En ese proceso de acumulación, de desgaste, de pérdida de cientos de vidas, seguimos profundizando o intentando al menos avanzar en la democracia que queremos, porque sin duda que no nos alcanza, porque sin duda que si bien la democracia para nosotros es de principios, elegir a nuestros representantes y gobiernos, que de eso se trata, y por eso fue la huelga general, pero también es de principios profundizar a que la democracia esté al servicio de la grande mayoría de nuestro pueblo, a que esté al servicio de los derechos humanos. La democracia debe ser económica, social, debe de garantizar trabajo, derechos, pero tampoco deben ser reivindicaciones inmediatas, porque queremos profundizar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Esa es la democracia que queremos, que contribuya al desarrollo de nuestra civilización en todos los marcos, compañeras y compañeros. Porque basta ver si se habrá dañado la democracia, si será dependiente de los gobiernos de turno, porque sí, es verdad, la democracia termina siendo de los gobiernos dependientes, según quien gobierne, según la democracia que se desarrolle. Y basta ver las décadas que fuimos gobernados por los mayas de oro, por los que siguen concentrando la torta. Basta ver las décadas, como el quinquenio que hemos dejado. 350.000 familias por debajo de la línea de la pobreza, 550.000 trabajadores con salarios sumergidos, ganando menos de 25.000 pesos. Y esa es la democracia que no queremos, con un gobierno que fue uno de los más corruptos de la historia, contribuyendo al narcotráfico, como el caso de Merced, contribuyendo a los abusos y violaciones de sus propios dirigentes, como el caso de Penades. Y ese es el gobierno que no queremos, ese es el ejercicio que no queremos para nuestra democracia. Como la entrega del puerto de Montevideo de forma ilegal, de forma arbitraria, a los capitales transnacionales, a los capitales extranjeros, donde entregaron nuestro puerto por 80 años, una de las entregas más grandes de nuestra soberanía. Ese es el ejercicio que no queremos para nuestro pueblo. Debemos de profundizar en los vientos que hoy nos abrazan, compañeras y compañeros. En ese sentido, estamos en un contexto complicado a nivel mundial, pero también algunos avances, donde estamos en una reconfiguración de la geopolítica sin precedentes. Sin precedentes, porque por un lado tenemos el avance de los BRICS, potencias emergentes que vienen siendo lideradas por uno de los potentes asiáticos como es China, que viene liderando el mercado global a nivel mundial, donde a estos BRICS los compone Sudáfrica, lo compone Brasil, India, entre otros pueblos que se están integrando para un mejor desarrollo a nivel mundial, para una mejor estructura en la redistribución de la riqueza de nuestro mundo, donde intentan cooperar con los pueblos que vienen integrando
estas naciones emergentes, donde es importante remarcar que no solo estamos en un contexto de disputa por el orden mundial, sino que además también seguimos ante el avance de la contraofensiva del imperialismo norteamericano con el intento de seguir dominando el mundo a su antojo. Y no es menor, porque los Estados Unidos y los aliados de la OTAN siguen resistiendo sin querer perder la hegemonía global ante el avance de los BRICS, un imperialismo que viene con peligrosidad en el mundo, donde basta ver las invasiones, los ataques a Yemen, los ataques a Palestina, donde hoy el Estado de Israel, uno de los aliados del imperialismo norteamericano, que es financiado por los Estados Unidos, que viene exterminando al pueblo de Palestina. En ese marco decimos que cese el genocidio en Palestina. Basta ya de muertes y víctimas, donde ya más de 50.000 van perdiendo la vida, más de mujeres y niños a causa de la bestialidad y la invasión. Pero en este sentido, estamos hablando que siempre terminamos en un proceso de agresividades del sistema capitalista, porque en realidad es el capitalismo que promueve e incentiva la expansión imperialista y el genocidio. Y miren este escenario. Por un lado tenemos varias formas de genocidios. El genocidio a través de las bombas y las invasiones, pero el genocidio silencioso también es parte de la metodología del sistema capitalista. ¿Cuál es el genocidio silencioso? Son las políticas que lideran las oligarquías nacionales e internacionales, elevando ajustes brutales contra nuestros pueblos, donde desarrollan el hambre y la miseria y la desigualdad. Eso también son métodos del genocidio silencioso, donde determina a los pueblos, uniéndolos en la pobreza y en la desaparición. Eso también es parte del genocidio, porque en este sentido, compañeras y compañeros, han convertido el hambre en arma, han convertido el aire en pólvora, han convertido el mar en sangre, han convertido el sol en bomba, han eliminado las especies, siguen contaminando los ríos, intentan desaparecer la naturaleza, intentan desaparecer la humanidad. Compañeras y compañeros, esa es la metodología del sistema capitalista que hoy se enriquece y se empodera en función de exterminar lo que lo rodea. Compañeros, en este sentido, estamos, sin duda, en un contexto que la guerra avanza en todos sus planos, porque estamos ante una situación donde el imperialismo norteamericano no se queda atrás, donde siguen liderando a través de las guerras económicas que hoy resuelven contra los pueblos del mundo, como la guerra de aumento de aranceles a los países que le exportan, donde eso, ¿qué tendrá que ver? En algunos pueden pensar por ahí. Y el aumento de aranceles puede generar deterioro en nuestras economías. En el 2023 nuestro país a Estados Unidos exportó 860 millones
de dólares en productos cítricos, carne, madera, lana, al hecho de que los Estados Unidos hayan aumentado los aranceles. Eso podrá significar encarecimiento de algunos productos. Eso podrá significar deterioro a nuestras economías de los pueblos a nivel mundial. Y eso es parte también de la guerra que promueve los Estados Unidos a nivel mundial, compañeras y compañeros. En ese sentido, apelamos por un nuevo orden mundial económico a favor de los pueblos, de la vida y de la existencia humana, compañeras y compañeros. Sin duda que ante todo este proceso, hoy nos abrazan sí nuevos vientos, pero es con lucha y organización cómo avanzamos con perspectiva, con el PICNT y el mundo laborioso para lo que se viene en este quinquenio, compañeras y compañeros, porque es tiempo de concretar un plan a todos los niveles hacia un modelo de desarrollo productivo con justicia social que apunta a la generación de empleo de calidad, políticas que propicien y potencien la distribución, la mejora de servicios públicos, de protección social. Necesitamos avanzar ante una situación que no solo nos interpela éticamente, sino que pone en jaque nuestro futuro. Nuestra base productiva es básicamente dependiente de procesos intensos en materias primas y recursos naturales, lo cual nos hace vulnerables a los precios internacionales de las materias primas y commodities que no controlamos. Tenemos que impulsar cambios profundos en el modo de producción, acumulación y distribución de la riqueza imperente en nuestro territorio. El Uruguay del futuro requiere dimensionar e interrelacionar tres focos neurálgicos: la transformación de la matriz productiva del país, la configuración de nuevas formas de trabajo de calidad y la canalización pública del excedente económico para el logro de un país justo, igualitario, moderno y democrático. La diversificación de nuestra matriz productiva es un objetivo esencial para el desarrollo de nuestro pueblo. Basta de seguir dependiendo solo de sectores primarios. Hay que fortalecer la capacidad productiva del trabajo y mejorar la productividad social del trabajo para que la riqueza se reparta entre todos. El trabajo y desarrollo productivo debe considerarse en forma prioritaria el intercambio salarial y creación del empleo de calidad que asegure los derechos de la clase trabajadora y favorezca el desarrollo del mercado interno. Tener en cuenta también a las pequeñas y medianas empresas que contribuyen al desarrollo nacional en diversas ramas de actividad a través de las definiciones de macroeconomía y la política tributaria. Avancemos con política industrial que apunta a desarrollar nuestra propia industria sin ser dependiente de capitales transnacionales, del modelo primarizador que explota nuestros recursos naturales. Tenemos que avanzar para lograr grados de libertad e independencia económica, retomar el desarrollo de una política industrial con los trabajadores hacia una mesa de diálogo productivo, sectorial, para construir agendas de desarrollo productivo con la participación de gobiernos, trabajadores, empresarios y academia. La política de inserción internacional del país debe contribuir a la diversificación de la matriz productiva, proponiendo a la integración de América Latina, explorando la complementación de los procesos de generación de valor y la formación de alianzas productivas translatinas, favoreciendo el avance en la distribución de la riqueza,
Promovamos una agenda para el fortalecimiento de la complementación productiva y tecnológica regional, orientada a la promoción de una división regional del trabajo que sirva de base a una efectiva integración económica y de política regional. Inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que jerarquizar la política industrial. Interviniendo en ciencia y tecnología, nos urge priorizar el presupuesto educativo, especialmente el universitario, para que podamos generar nuestras propias tecnologías en colaboración con América Latina. Tenemos que fortalecer el rol productivo del Estado. Debe de asumir el liderazgo del desarrollo, no solo en la planificación, sino en la ejecución de políticas. Dejemos de estigmatizar a las empresas públicas y sus trabajadores. Sus agregados de valor que éstas producen funcionan como una locomotora del desarrollo del país y una garantía de derecho para las personas. Estamos ante profundas inequidades de acceso al empleo que condiciona la inserción laboral. Persisten problemas de empleo como el no registro de la seguridad social y los bajos ingresos por el trabajo. Necesitamos y es necesario adoptar medidas que mejoren las condiciones de quienes tienen mayores dificultades de inserción plena en el mercado del trabajo o estén insertos en empleos precarizados. Debemos de innovar y avanzar. El trabajo es un derecho humano fundamental. Su aseguramiento es la principal política pública de bienestar y desarrollo social. Es ineludible pensar en un nuevo marco de relaciones de trabajo moderno y humanizado, donde la reducción de la jornada y el reparto del trabajo sean un elemento central. Innovemos y pensemos en un rol proactivo del Estado y las nuevas formas asociativos de cogestión y autogestión en la producción de bienes y servicios. El salario mínimo nacional es referencia para muchos trabajadores, más aún en el interior del país. También referencia en la negociación colectiva, donde varios precios salariales se ajustan en función de este mínimo. Cuando crece el salario mínimo nacional, hay mejoras en la distribución salarial y en general de los ingresos. Nos urge redistribuir su conceptualización y rol en la economía. El salario mínimo nacional debe estar en línea con el costo de vida del país. También debemos promover incremento más elevado para los salarios más sumergidos en el marco de la negociación colectiva, en particular en aquellos donde existen condiciones objetivas para hacerlo. Estas acciones han tenido impactos positivos, tanto en la calidad de vida de los hogares de menor ingreso como en la distribución de los ingresos monetarios. Debemos de promover desde el Ministerio de Salud Pública una política sanitaria estratégica en clave de política de Estado que asegure la cobertura y la cobertura a las personas. Mejorar el proceso de gestión tiene que ser eficiente de recursos, con mayores niveles de fiscalización y control. Tenemos que diversificar el esquema de especialidades médicas en todo el país. Debemos de asignar recursos humanos en todo el territorio nacional. Reivindicamos una educación pública gratuita, laica y obligatoria. Concretar estos principios será posible a través de su real autonomía y respectivo cogobierno en todos los niveles, hacia una construcción de una política educativa de largo aliento, sin verse supeditada a los vaivenes de la política partidaria. Es importante remarcar que venimos de un presupuesto educativo incierto, cada vez más lejos del 6% del PBI, recomendado por la UNESCO para la educación pública, más el 1% para investigación e innovación. Seguiremos luchando por un piso presupuestal del 6% del PBI para la educación pública, ANEP, UDELAR, UTEC. Desde nuestra perspectiva, promovemos una ley que establezca la reducción de la jornada laboral
sin pérdida salarial de 40 horas semanales. Estamos en momento donde hay que romper esa esclavitud con el mercado laboral, donde cada vez los trabajadores y trabajadoras se exigen, no llegando ni siquiera a los 65 años, donde hoy la ley que han reformado de la ley 120.030 han sido producto que nos quieren elevar para que las y los trabajadores se jubilen con más edad, donde ni siquiera llegan producto de sus sectores laborales en este país. Compañeras y compañeros, es necesario que la jubilación sea a partir de los 60. No podemos permitir que los trabajadores que han sufrido las consecuencias físicas y mentales del mismo tengan que esperar a los 65 para hacer uso de su jubilación. El derecho a jubilarse a los 60 años tiene que ser restaurado. La vida laboral de muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo no pueden prolongarse más en este sentido. Tenemos que equiparar la jubilación del salario mínimo nacional. No podemos permitir que nuestros jubilados vivan con salarios mínimos de hambre y de miseria. Debemos de revertir esa situación. Debemos de igualar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Toda una vida de trabajo de los compañeros que se han jubilado y ni siquiera pueden terminar para poder jubilarse, compañeras y compañeros. En este sentido, debemos de terminar con el lucro financiero de la seguridad social, donde este debe ser un mecanismo de protección social, no un negocio para los bancos y las AFAP. Hoy los recursos de la seguridad social están siendo manejados como una mercancía. La clase trabajadora está pagando el precio. Es importante reivindicar el rol de los impuestos en la economía, tanto en la dimensión recaudatoria como parte de las señales que brinda nuestra política pública. Tenemos que acercar y distribuir la carga tributaria y que los objetivos que se persiguen con estos debe de tener margen para la redistribución de la presión tributaria en nuestro país, con el objetivo de que pague más quien tiene más, disminuyendo las enormes inequidades que existen en materia impositiva. Los mismos con los impuestos a la riqueza, impuestos al patrimonio e impuestos a la transmisión patrimonial de escaso monto, con montos no imponibles sumamente elevados, lo que disminuye la base, exonera un mínimo importante de contribuyentes y además tributa a tasas muy bajas, también en materia de aportes a la seguridad social. Compañeras y compañeros, es tiempo de avance para nuestro pueblo, es tiempo de cambio, es con organización, es con lucha, es desde ahí, porque los pueblos y las masas sí somos los que escribimos la historia. Venceremos, compañeras y compañeros. Gracias.